Bueno, comenzamos con nuestro tercer webinar de este proyecto sobre identificador único de pacientes. Es un proyecto de la Relaxis, que es el componente interpaís del Departamento de Sistemas de Información de la OPS. Mi nombre es Damián Borbolla y junto con Juan Gil estamos coordinando este proyecto. Y los presentadores de hoy son de México, Luis Ríos Corona y Bonifacio Ruggerio Escobar. Son los presentadores que son de la Dirección de Información en Salud del Ministerio de México, que están colaborando intensamente con la Relaxis, lo cual le agradecemos profundamente. Ya presentaron hace unas semanas el proyecto del Sistema de Información de México, así que esta es la segunda presentación que están haciendo y eso nos da mucha alegría y les agradecemos. La idea de este proyecto, y hoy tenemos, hoy es la última presentación que vamos a hacer, pero les recuerdo que también tenemos un foro en LinkedIn en donde podemos seguir con la participación y la discusión de estos temas. Vamos a compartir la información ahí en el chat del webinar, pero también en la página de la Relaxis tienen toda la información. Y como les comentaba, es un proyecto de Relaxis. Está Alejandro Giusti en el auditorio, que es miembro del secretariado, y Patricia Ruiz, también de OPS, del grupo de análisis de salud y de sistemas de información. Así que les agradezco a los dos que también fueron los promotores de esta actividad. Y bueno, y como hacemos en todas las presentaciones, Luis y Bonifacio van a comenzar con la presentación y al final vamos a abrir el micrófono, pueden escribir las preguntas por el chat para hacer preguntas a, tanto a Luis como a Bonifacio sobre los temas que van a presentar. Luis o Bonifacio, ¿me pueden escuchar? ¿Quieren comenzar? Y adelante. Bueno, bárbaro, ¿Me muchas escuchan? gracias. Se escucha bien, Per- sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, un saludo a todos, buenas tardes. Aprovecho para desearles a todos felices fiestas y bueno, vamos a dar inicio con esta plática. Estaremos, como bien lo decía Damián, Bonifacio, Rugerio y yo viendo el tema. Y bueno, pues yo creo que lo importante acá es empezar dando un contexto de México, un contexto o un antecedente del Sistema Nacional en Salud en México para que se vean las dimensiones de los trabajos que se están realizando. Primero que nada, bueno, pues nosotros tenemos un sector público y un sector privado. Tenemos el gobierno federal, que dentro del gobierno federal está el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, como le llamamos nosotros, y la Seguridad Social, ¿no? El Seguro Social, el ISSSTE, el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, que es el agente financiador, y bueno, tenemos ministerios de salud en todos los estados de la República Mexicana. Tenemos un sector privado lucrativo y una parte social, entonces de alguna manera es un balance cómo actualmente estamos atendiendo a los pacientes en México. Nada más para dar algunos datos específicamente, tenemos cerca de 123 millones digamos, de población en México. Tenemos 2.09 millones de nacimientos anuales, 655,000 defunciones anuales. Tenemos cerca de 32,000 unidades médicas en operación, eh, con un balance igual público-privado. Tenemos cerca de 124,000 camas sensibles en el país, 89,000 en el sector público y 35,000 en el sector privado, así como cerca de 1 millón de profesionales de la salud, entre médicos, especialistas, enfermeras, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, este contexto nos permite entender lo complejo, primeramente, que es
nuestro sistema de salud en México y las grandes dimensiones que tenemos o la gran responsabilidad que aquí tenemos. Quisiera compartir con ustedes la situación actual que tenemos y creo que es algo que a lo mejor puede estar pasando en otros países en Latinoamérica. Pues tenemos servicios verticales enfocados a resolver problemáticas internas, ¿no? Evidentemente la seguridad social tiene sus problemáticas y están muy enfocadas a resolverlas, igual el Ministerio de Salud, eh, las Fuerzas Armadas, etcétera, pero el paciente está en medio y tiene que hacer esfuerzos en cada una de estas instituciones y la verdad es muy lamentable que al paciente no se le ve en el centro hoy día. Esa es la realidad y lo reconocemos. Nosotros somos unos convencidos que para resolver problemas pues hay que reconocerlos. Importante también mencionar que hay grandes inversiones en tecnologías y expedientes clínicos en el país. Eso hay también que decirlo, buenas experiencias y malas experiencias. Pero desafortunadamente estos grandes esfuerzos no se comunican, ¿no? Es la realidad, ¿no? Hay una problemática importante en ese sentido. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Justamente lo que estamos buscando hacer es crear servicios enfocados a resolver la problemática del ciudadano, es decir, poner al ciudadano en el centro. Ese es el gran objetivo que hemos venido trabajando desde hace ya muchos años, que ahora lo vamos a comentar y volcarnos digamos, al paciente. Esa es justamente la idea que actualmente tenemos. Primeramente quiero eh, mencionar que nosotros dentro del Ministerio de Salud de México, la Secretaría de Salud, como lo conocemos acá, existe un área de información en salud, que somos los responsables normativos, ¿no? Y tenemos de alguna manera la responsabilidad de integrar toda la información en salud en el país. Tenemos la comunicación con organismos internacionales, tenemos la relación con el área o con el organismo de estadística del país y bueno, tenemos un componente tecnológico, pues por las propias actividades que hacemos, mucho de coordinación y un componente normativo que sin lugar a dudas se ha convertido en una piedra angular en esta oficina. Eh, ¿Qué información acopiamos? Bueno, pues nosotros acopiamos información Perfecto, perfecto. de defunciones, de nacimientos, urgencias, muertes maternas, Hola, emergencias Wendy, ¿cómo obstétricas, estás? ¿Qué dices, Wendy? Me da mucho gusto saludarte. este, servicios otorgados, recursos, establecimientos, egresos. De alguna manera son mucha información que actualmente acopiamos de la seguridad social, del sector privado, etcétera. Entonces es una tarea que hacemos desde hace muchos años en esta oficina. Nada más para dar también dimensión digamos, del volumen que manejamos actualmente, pues tenemos información de daños a la salud y nacimientos, y resaltaría yo que, bueno, pues tenemos información nominal ahí, ¿no? Tanto de nacimientos como de defunciones, emergencias obstétricas. Eh, y bueno, igual de servicios otorgados, de recursos, ¿no? Que también ahí faltaría comentar que la parte tenemos un catálogo de todos los establecimientos y es información nominal del establecimiento. Y así como, bueno, un tema que venimos haciendo desde hace un tiempo y voy a platicar un poquito más del tema, son una estrategia de padrones que sin duda, pues bueno, pues un padrón de 120 millones de registros ha sido un gran reto en esta oficina de administrar y bueno, ya ahorita entenderán hacia dónde va todo esto enfocado y cómo va a apuntalar todas estas acciones hacia al índice maestro de pacientes. ¿Qué hicimos? ¿No? ¿Qué creo que es lo primero que nos sentamos a hacer? Aparte de un gran plan desde hace muchos años, pero la verdad es que hay tantas cosas en la mesa, tantas necesidades y demás, que lo primero que tuvimos que hacer fue priorizar las cosas. Y una de los grandes temas que siempre pusimos sobre la mesa es que este no era un proyecto tecnológico, ¿no? La verdad es que aquí siempre teníamos muchas discusiones y la gente pensaba que esto era un proyecto tecnológico, pero no, estamos convencidos que eso no es. Hay un componente importante de estrategia y normatividad, una parte fundamental que es la organización, toda la gente que ocupa los sistemas de información en las unidades médicas
y evidentemente un componente de procesos. Y la parte de tecnología es importante, sí lo es, pero nosotros ya hoy día la tecnología lo vemos como un commodity que nos debe de ayudar a resolver justamente los problemas que actualmente tenemos en el país. Y bueno, metimos todo esto en una gran cubeta. Había muchas iniciativas y tuvimos ahí que priorizar, ¿no? Porque no, evidentemente no hay recursos para atender todos los proyectos, entonces tuvimos que seleccionar proyectos, pero bueno, pues ahora les cuento por dónde nos fuimos. Esto no pretende ser un plan de trabajo ni mostrarlo, pero bueno, quisimos hacer o mostrarles una hoja de ruta que fuimos siguiendo desde el 2012, ¿no? Desde el 2012, donde empezamos a trabajar primeramente en un plan, como ya lo mencionaba. Posteriormente fuimos adecuando todo el andamiaje normativo para tener de alguna forma dientes para poder exigir la información, ¿no? Meterlo a las normas oficiales mexicanas. Nosotros tenemos una ley general en salud y abajo de la ley general de salud tenemos una normatividad que ahí es donde se encuentra el hacer obligatoria la entrega de información a la Secretaría de Salud en este caso. Y bueno, obviamente nos apegamos a las estrategias del gobierno entrante en su momento, en 2013, había una estrategia importante de digitalización nacional y lo que buscamos fue tomar ese impulso, es decir, nos subimos a ese carro, a ese esfuerzo y vendimos ahí la idea muy bien de que pues teníamos que tener identificado al paciente. Obviamente había estrategias de datos abiertos, la estrategia de padrones nominales, que ese me parece que es la piedra angular, el proyecto Simba, que ya en esta Relaxis se ha platicado sobre él. Y bueno, hemos ido caminando fuerte, hemos puesto a disposición de la ciudadanía aplicaciones móviles, hemos puesto a disposición también de la ciudadanía el certificado electrónico de nacimiento, pero todo esto tiene al paciente en el centro, ¿no? Esa es la parte fundamental. Y hoy día, hacia fines de 2017 y arrancando el 2018, bueno, lo que estaremos buscando hacer es consolidar justamente este índice maestro de pacientes y empezar a dar resultados. Y hoy, en este día, vamos a platicar sobre algunos resultados que ya se están teniendo. Ya no es un proyecto, ya no es un PowerPoint, ya hoy tenemos resultados tangibles y económicos con el índice maestro de pacientes. Creo que es importantísimo platicarles sobre una estrategia que seguimos que me parece fue clave, ¿no? Fue la parte de intercambio de información, una estrategia orientada al intercambio de información entre los sistemas. Como seguramente pasa en muchos de sus países, grandes esfuerzos, grandes inversiones, tú no puedes hacer que una persona cargue en tu sistema. Entonces, bueno, lo que nos dimos cuenta es que teníamos que respetar las inversiones de las instituciones y ponernos de acuerdo en cómo intercambiar información. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Y para eso definimos una estrategia que tiene estos componentes, definimos guías de intercambio de información para tener escenarios específicos de interoperabilidad, arquitecturas de referencia basada en estándares, evidentemente un tema fundamental y que seguimos trabajando y seguiremos trabajando durante muchos años serán los catálogos maestros, ¿no? Estos catálogos maestros que nos van a permitir que hablemos el mismo idioma entre los sistemas de información, con temas tan importantes. Nosotros como centro colaborador de la OMS en materia de clasificaciones, la CIE 9, la CIE 10, medicamentos, instrumentos, materiales de curación, en fin, catálogos importantes que nos permitan tener dentro de la Secretaría de Salud y dentro del Sistema Nacional catálogos comunes, datos mínimos de identidad de las personas y así como elementos claves de seguridad para poder intercambiar información de manera segura, que yo creo que es uno de los componentes fundamentales que hoy en México se está tocando el tema de protección de datos personales. Es evidentemente de repente una de las principales barreras que tenemos con las instituciones, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cuidar mis datos? Entonces, bueno, la verdad es que tenemos una estrategia muy sólida en materia de protección de datos personales y bueno, este tema pues va evolucionando muchísimo y esto es una estrategia muy dinámica.
Platico brevemente sobre el tema de las guías de intercambio de información. ¿Por qué? ¿Y por qué hago una pausa en esto? Porque esto me parece que nos dio los elementos para poder conformar el Padrón General de Salud, que es una de las piedras angulares de nuestra estrategia, donde se define el alcance, los diccionarios de variables, el documento electrónico para intercambiar, los mecanismos de interconexión, las referencias, la bibliografía, etcétera. Entonces definimos un tema y juntamos a los expertos del tema, no pretendemos ser nosotros expertos en todo, entonces juntamos a grupos multidisciplinarios para conformar guías colegiadas que nos permitan hacer justamente este intercambio de información y nuevamente respetamos las inversiones tecnológicas de todos los actores del sistema y esto nos ha funcionado de maravilla, la verdad, lo debo decir así. Y ahora menciono algunos ejemplos. Otro tema fundamental es la parte normativa. Nosotros tenemos dos normas oficiales, la de información en salud, que ahí es donde regulamos nuestros sistemas de información y obviamente el paraguas es una ley general de México, una ley general de salud, y a partir de ahí sacamos muchos instrumentos, reglamentos, normas, acuerdos que nos han permitido movernos con nuestros colegas de seguridad social y de otras instancias. Y tenemos otra norma donde le damos un power a estas guías de intercambio de información y definimos temas, ¿no? Definimos, por ejemplo, cáncer, enfermedades renales, etcétera, y lo que hacemos es, le damos este paraguas normativo, ¿no? Que bueno, pues realmente ha sido una piedra fundamental. Me meto un poquito al tema de padrones. Nosotros en esta estrategia de padrones conformamos el padrón de beneficiarios. Ahora platicamos un poquito de ello. También se visualiza el tener el padrón de usuarios, porque no toda la gente que está afiliada a la seguridad social o al seguro popular, como aquí le llamamos nosotros, se atiende en nuestros hospitales. Entonces, sí es importante tener muy bien identificados a todos los afiliados, a quién usa los servicios, también el tema de los padecimientos específicos, que en este caso ahorita pongo algunos ejemplos, y el de profesionales, es decir, quiénes son nuestros médicos, quiénes son nuestros especialistas, nuestras enfermeras, etcétera, de manera nominal, ¿no? Que yo creo que es una de las partes fundamentales que tiene esta estrategia de padrones, ¿no? Evidentemente, y no pretendo entrarle mucho a detalle, pero cada una de estos padrones tiene su guía de intercambio de información y bueno, a partir de esto se están generando proyectos de nación muy importantes. Está integrando por primera vez en el país el Padrón Nacional de Cáncer. En México no teníamos un Padrón Nacional de Cáncer, donde incluye información de los hospitales públicos y privados. Estamos en este proceso y Simba también será digamos, el lugar donde llegará toda esta información, así como de enfermedades renales crónicas. Y la idea es de que paulatinamente vayamos subiendo otros padecimientos. De la misma forma, la parte de profesionales, nosotros no teníamos identificados a todos nuestros médicos, a todos nuestros especialistas. Teníamos antes número de plazas, pero era muy, muy diferente. Y hoy ya lo que estamos aspirando es a tener identificado dónde se atiende a una persona, quién es esa persona, quién la atiende y en qué establecimiento de salud se está atendiendo. Hoy ya podemos hacer esta trazabilidad en nuestro país. Para darles un poquito de contexto y nada más pongo un ejemplo del padrón de beneficiarios, es una base que tiene alrededor de 120 millones de registros, tenemos 110 millones bueno, más bien son 120 millones de personas, 110 millones de registros y 94 millones de personas. Y ahí es donde estamos empezando a ver duplicidades en financiamiento, tanto en la Seguridad Social como en el Ministerio de Salud. Y bueno, pues es un esfuerzo grandísimo que económicamente también significa un avance importante en nuestro país. Tenemos cerca de 4 años conformando este padrón y esta es una de las bases nominales que se están utilizando de manera fundamental en el índice maestro de pacientes. El tema de Simba ya se platicó en una reunión anterior acá.
Pero bueno, yo creo que aquí lo que yo debería de resaltar es que estamos pasando toda nuestra información estadística a hacerla nominal. Entonces, aquí Simba tiene tres piedras angulares, que es un modelo de gobierno de información, un sistema de calidad y evidente la modernización justamente de la tecnología. Evidentemente lo que queremos hacer es evitar la duplicidad en la captura de datos, mejorar el proceso de integración, modernización de los sistemas actuales, poner orden en los sistemas de información, seguimiento a la persona, que aquí es donde ahí es donde está justamente el índice maestro de pacientes, la protección de los datos personales, mejorar la estadística y evidentemente tener mejor información para nuestros tomadores de decisiones. Nada más resaltar un tema también importante que se ha hecho es la homologación de bases históricas. Este es un trabajo que pues, no se ve, pero hay que hacer y que hoy día lo estamos ocupando ya en el índice maestro de pacientes, pero es un trabajo que se tuvo que hacer desde antes para que ya hoy en 2017 podamos ocupar estas bases históricas de manera nominal. Y bueno, pues la verdad es que empezamos a llegar al tema importante del índice maestro de pacientes. Lo que nosotros buscamos hacer es la conformación del mejor registro de los datos personales y asociarlos a eventos en salud de una persona utilizando los algoritmos. Ya les platicaba yo sobre la parte de todas nuestras bases que tenemos, ¿no? Todas las bases nominales que tenemos y evidentemente pues dónde se atiende esta persona y en el centro está justamente el índice maestro de pacientes. Entonces lo que aspiramos aquí nosotros es poder dar esa soñada trazabilidad de los eventos en salud en México. Y bueno, ya hoy día, ahorita Bonifacio me apoyará dando algunos ejemplos de situaciones que estamos haciendo en el índice maestro de pacientes. Así que paso la palabra a Boni para que nos platique un poquito con más profundidad del índice. Muchas gracias, Luis. Buen día a todos. Efectivamente, uno de los temas principales que nos atañe en este proyecto es precisamente identificar o tener la trazabilidad de los pacientes. En ese sentido, nos tomamos la libertad de tomar una imagen de Internet donde tenemos realmente los bloques que realmente se necesitan para lograr esta trazabilidad de información de pacientes, donde por un lado tenemos las fuentes de información, tenemos las personas, por otro lado, que desde diferentes perspectivas, desde como proveedores de información, como pacientes, como usuarios de los servicios de salud. Adicionalmente también tenemos el bloque principal, que en este caso ya es la parte del índice maestro de pacientes y finalmente una capa de explotación de información desde diferentes ángulos. En ese sentido, lo que queremos mostrar aquí son como los principios básicos que tenemos en un índice maestro de pacientes. Para nosotros, como lo visualizamos, es una base de datos central donde se genera un identificador único global. Global desde diferentes, o más bien para que se tenga el acceso desde diferentes sistemas, de diferentes aplicaciones o diferentes proveedores de servicios. Y bueno, como es un sistema global y es una base de datos centralizada, no podríamos pensar en tener toda la información de las personas en un solo lugar. En ese sentido, lo que cargamos es información demográfica básica e información de los pacientes. Más adelante les comentaré un poco más qué variables son las que estamos agregando actualmente en el índice maestro de pacientes, pero definitivamente solo es un conjunto de información el cual hace referencia a los sistemas que tienen el detalle de la misma información. Y bueno, otro punto importante es la identificación de las duplicidades. En este caso, lo que se requiere es tener identificadores únicos y por diferentes tipos de similitudes que son basadas en probabilidad fonética o calidad de la información. No sé dónde está, perdón. Es que yo la tengo. Sí, perdón, aquí tengo un problema con el cambio de diapositiva. Bueno, ¿y por qué tenemos la necesidad de conformar un IMP? Primero, porque tenemos la necesidad de relacionar todos los registros de una misma persona con sus diferentes eventos a través de diferentes sistemas, asimismo a través de diferentes instituciones. Como ya lo comentaba el maestro Luis Ríos, nosotros en México tenemos diferentes proveedores de información
y dada la conformación del Sistema Nacional de Salud, pues tenemos instituciones que son totalmente independientes y cada una acopia su propia información con diferente calidad y con diferentes características. Entonces, en ese sentido, el primer punto es relacionar todos los registros de una misma persona y una vez que tenemos esa relación de registros, es conocer cuáles son los datos personales más confiables. Y bueno, esto lleva un proceso muy complejo donde tenemos que hacer la comparación de múltiples registros en múltiples sistemas y eso nos lleva a generar diferentes escenarios. En este caso, para tener un índice metro de pacientes, lo ideal sería que tuviéramos un índice metro en cada una de las instituciones o en cada una de las organizaciones que proveen información, que tuviéramos un índice metro que nos diera la identidad única por institución, por entidad federativa o un identificador que fuera único y no fuera repetible en algún otro lado. ¿Y esto para qué? Para que tuviéramos un identificador único que nos diera una mejor calidad de la información, tuviéramos mejores datos personales integrados en todos los sistemas y de alguna manera la resolución de duplicados entre los mismos sistemas y pacientes de la unidad médica fuera más fácil. Sin embargo, pues esto realmente no existe actualmente en ninguno de los sistemas actuales de información en México. Por eso es que nosotros nos dimos a la tarea de unir toda la información de diferentes sistemas, como ya lo comentaba también el maestro Luis. Integramos información tan solo de Secretaría de Salud, 12 sistemas con información nominal. Se integró esa información históricamente de diferentes años. Por ejemplo, tenemos información de defunciones desde el año 2000 con información 2004 con información nominal, y en ese sentido pues se tuvo que hacer un proceso muy laborioso de homologación de datos. Esa homologación de datos implicó varias cosas. Primero, hacer un proceso de limpieza de información. Enseguida, hacer un proceso de homologación de catálogos maestros también. Y posteriormente ya hacer un proceso de homologación, de integración de toda la información en un solo repositorio que nos permitiera tomar como fuente después ese repositorio al índice metro de pacientes. Y bueno, con esto lo que nos dimos cuenta que los factores críticos de éxito que tenemos para el índice metro de pacientes, primero es que tenemos un gran número de proveedores de información, los cuales pueden ser, los cuales no tienen en principio un sistema de información que maneje identidades únicas, pero eso puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, ¿no? Lo vemos como ventaja nosotros porque al tener diversas fuentes de información, tenemos diferentes calidades de información y asimismo diferentes variables que se acopian en diferentes instituciones. En ese sentido, lo que se hizo fue tomar las mejores variables que consideramos que con los cuales se consideró que se podía identificar mejor a la persona, y además esa información tenía diferente calidad en diferentes instituciones, y lo que hicimos fue tomar a la institución como más confiable, la institución que nosotros consideramos que era más confiable en la información, esa la tomamos como fuente para a partir de ahí generar los identificadores únicos de las personas. En este punto voy a hablar un poco de personas y de pacientes de manera indistinta, toda vez que lo que nosotros estamos integrando en el índice metro de pacientes no son necesariamente pacientes, ya que aunque provienen de sistemas de instituciones que proporcionan servicios de salud, no necesariamente son personas que vayan a atenderse a la institución. En ese sentido, lo que estamos acopiando nosotros es la información de las personas que están afiliadas a alguna institución, pero que no necesariamente van a atenderse. Puede ser una persona sana, sin embargo, nosotros estamos integrando en el padrón. Quizá esa persona actualmente no sea paciente, pero en algún momento pudiera ser candidato a ser paciente. Todos somos candidatos a ser pacientes en algún momento de la vida. Bueno, y también tenemos información de los sistemas antiguos o sistemas legados que nosotros nombramos, donde se manejan registros con datos personales sin identificadores. Ese es un factor crítico realmente, porque es muy complicado de alguna manera tomar o definir qué campos son los más adecuados. En ese sentido, lo que hicimos
pues dada el análisis que hizo para ver cuáles eran las mejores variables, vimos cuáles eran los sistemas que tenían la mejor calidad de información en principio y luego también identificar si todos los sistemas contaban con esa información mínima. Y a partir de ahí se generó un proceso de integración de información. Lo que hicimos con este proceso fue pues básicamente un filtrado de información, porque de no haber hecho esto hubiéramos integrado al IMP información con un número de medios de registros que, digo, en México realmente somos 120 millones de personas, 123, pero no, cada una de esas personas tiene muchos eventos. En este caso pudiéramos tener cientos de miles de millones de registros. Por poner un ejemplo, el Padrón General de Salud que estamos acopiando actualmente, tenemos 132 millones de registros que nos envían las instituciones de manera mensual y llevamos integrando ese padrón 4 años. Si multiplicamos 132 millones de registros por 4 años integrados de manera mensual, pues nos dan más de 4,000 más de 4,000 millones de registros. Es una gran cantidad de información que procesarla tarda muchísimo tiempo. Entonces, lo que hicimos ahí, en principio, fue hacer un filtrado y un proceso de integración inicial, donde se hizo un primer proceso de identificación de las personas para generarles un registro único y después pasarlas ya al índice método de pacientes. En ese sentido, también tenemos un exceso de identidades únicas, que es en este caso mucho mayor a la población, porque las identidades que tenemos, y dada la calidad de la información que tenemos también actualmente, pues no es suficiente para definir que una persona es la misma persona que en otro sistema. Y bueno, pues también faltan elementos para asociar duplicados en forma confiable, y el crecimiento es cuadrático en cuanto a los recursos que se requieren para la ejecución y para la identificación de duplicidades. Todo esto porque hay una baja calidad o confiabilidad de identidades únicas. Como ya comentaba, tenemos muchas fuentes de información. En este sentido, en México tenemos instituciones federales, como son, aquí nombramos el Instituto Mexicano de Seguro Social o el ISSSTE, que son las dos principales instituciones que nos proporcionan información nominal como el Seguro Popular, y asimismo también tenemos servicios estatales de salud. Y todos estos institutos o instituciones nos reportan información a través de diferentes medios. Tenemos aplicaciones que son de nacimiento, de infraestructura, de egresos, urgencias, y todo eso lo integramos a un proyecto, en este caso SIMBA, y de SIMBA lo pasamos al IMP. Básicamente estas son las fuentes de información que tenemos y estamos integrando mucha información, como ya decía, con diferente calidad. Y por poner un ejemplo, aquí tenemos el dato de una persona que en un sistema, en este caso Seguro Popular, lo reporta con el nombre de Hermila, sin H, y en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es otra institución, lo reporta con Hermila, pero con H ahora. Eso nos da una diferencia de información. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es un proceso de homologación de los nombres, y bueno, es uno de los primeros pasos que hacemos en todo este proceso complicado de análisis de información. Y bueno, como ya comentaba, un primer paso es el filtrado de la información. Y para que la información se integre al índice método de pacientes, lo primero que hacemos es identificar si la información cumple con alguna de estas 4 combinaciones para ser candidatos. Primero, si tiene nombre de la persona, obviamente, si tiene un apellido, un segundo apellido, la fecha de nacimiento. Si no tiene esto, entonces lo que esperaríamos es que al menos tenga un nombre, un apellido, la fecha de nacimiento y una entidad de nacimiento. El otro punto es que si no tenemos el nombre, por lo menos tener los 2 apellidos, la fecha de nacimiento y entidad de nacimiento. Y el último punto es que también en México tenemos un identificador que de alguna manera se ha tratado de que sea un identificador único nacional, que nosotros le nombramos la CURP. Y en este sentido, lo que esperamos también que es que los registros vengan con ese identificador. Sin embargo, mucha gente no cuenta con ese dato o cuenta con el dato, sin embargo, al momento de ir a la consulta no lo lleva. Entonces, pues se puede hacer el filtrado por alguno de los otros datos. Un segundo paso es buscar la similitud y la certeza de la información
para cada uno de los individuos. Para esto se calcula para cada campo, en este caso la relevancia. ¿Qué tan relevante es el dato que estamos comparando? Por ejemplo, no es lo mismo comparar un campo que de un dato, por ejemplo, aquí de un nombre de una persona que se llame María, porque en México tenemos un gran porcentaje de personas que tienen ese nombre María, ya sea como primer nombre, como segundo nombre o como nombre único, y que un nombre poco conocido, por ejemplo, como Bonifacio, ¿no? O sea, Bonifacio, pues hay muy pocos Bonifacios en el índice métrico de pacientes. Y otro punto que hacemos aquí es ver la similitud de los datos. Se evalúan las diferencias entre diferentes registros y para esto se utilizan diferentes algoritmos. Estos algoritmos que actualmente usamos nosotros, pues el índice métrico de pacientes que tenemos tiene integrado 18 algoritmos y se puede utilizar un algoritmo diferente para cada campo. Por ejemplo, para el campo nombre, nosotros utilizamos un algoritmo que se llama Soundex. En este caso, Soundex fue diseñado para nombres ingleses. Se hizo un trabajo aquí interno para adaptarlo a México, sobre todo para aquellos datos como, por ejemplo, letras nombres que incluyen ñes o nombres que tienen que son muy propios de aquí de México. Bueno, se utilizó un algoritmo que se llama Soundex, así mismo también para el campo apellido se usó Soundex y Yarrow Winkler, también ese Yarrow Winkler fue modificado, y bueno, así como pueden ver en esta lámina, pues hay un algoritmo diferente para cada uno de los campos. Bueno, como beneficios que tenemos con el índice métrico de pacientes en principio o en esta primera etapa, lo que estamos haciendo es construir la identidad o buscar la unicidad de la persona, construir su identidad desde diferentes fuentes de información. Para esto lo que también necesitamos tener es conocer qué afiliación tiene la persona y los servicios que le han sido otorgados. También tenemos otro punto que es conocer los servicios prestados. Una vez que tenemos todo integrado ya en un solo repositorio de información, podemos identificar qué servicios ha tenido la persona a través del tiempo, en qué lugar se ha atendido y incluso por cuánto tiempo, cuándo fue a consulta y cuándo salió de la consulta. O sea, un ingreso y un egreso hospitalario también. Permite conocer la trazabilidad de la persona. En este caso, como tenemos información histórica, podemos saber desde cuándo ha ido la persona a atender algún tipo de padecimiento específico y en qué situación se encuentra actualmente. También tenemos posibilidad de tener análisis demográficos para saber dónde se enferma más la gente, dónde hay un tipo de padecimiento específico en alguna región y conocer los servicios de salud que también tienen cercanos a ese lugar para ver si los servicios de salud son los adecuados o son suficientes incluso. Y también tenemos identificación de la población sin afiliación, es decir, a través del tiempo nosotros hemos acopiado información de los cuales las personas pueden pertenecer a una institución y después de cierto tiempo darse de baja a esa institución. En este caso, esas personas las seguimos identificando en el índice métrico de pacientes y podemos continuar con su trazabilidad. En una segunda etapa, pues vamos a tener la posibilidad de conocer la población real, es decir, el número de personas que son realmente beneficiarias de los servicios prestados en alguna entidad o en las instituciones. También nos permitirá esta información obtener estadísticas transversales para los diferentes sistemas ligados a la identidad de las personas. Como ya comentaba el maestro Luis Ríos, es poner a la persona al centro y buscar la información como un 360 grados, pero ya poniendo a la persona como el principal elemento de los servicios de salud. Bueno, algunos de los resultados tangibles que tenemos actualmente con el IMP es en principio hicimos una carga inicial donde cargamos 96 millones de registros y de esos 96 millones de registros hemos tenido 57 millones de registros como nuevos. También hemos tenido muchas bajas, se han reactivado, o sea, personas que han estado en una institución se dieron de baja y volvieron a ingresar. Y también tenemos información de defunciones, como ya comentaba, tenemos información desde 2004. Esa información de difuntos la hemos cargado también ya al IMP
y en ese sentido hemos estado identificando de lo que tenemos ya integrado quiénes son las personas que ya se encuentran en este padrón de difuntos también. Esto para ya también descartarlos de los servicios de salud. En total hemos cargado 366 millones de eventos desde diferentes perspectivas a través del tiempo. Y bueno, aquí vemos un poco la evolución de los beneficiarios. En principio, en 2014, cuando empezamos con este proceso ya de integración del Padrón General de Salud, integramos alrededor de, como ya decía, 96 millones de personas únicas, pero fueron 100 millones de registros. De esos 100 millones de registros que se integraron, realmente 17 millones de personas ya fueron dadas de baja de las instituciones. O sea que el padrón inicial ya hay muchas personas que ya no se encuentran actualmente vigentes. Hacia 2015 ese padrón de beneficiarios que ya no están vigentes creció a 25% y hacia 2016 creció a 36 millones de personas. Actualmente tenemos alrededor de 117 millones de personas con identidades únicas y tenemos alrededor de 36 millones de personas que ya fueron, o más bien que fueron identificadas en el índice de pacientes, pero que ya no están activos. Y aquí tenemos un poco lo que son los registros de origen por cada institución. Cada una de estas instituciones, con cuántos registros, que en este caso coopera para integrarse en el índice maestro de pacientes, cuántos millones de esos registros también ya se encuentran no vigentes, y dando un total de registros origen de 161 millones. En este caso, los registros origen pues son datos nominales que son aportados al índice maestro de pacientes por las diferentes instituciones, incluyen beneficiarios donde son afiliados reportados por cada institución al padrón y donde se encuentran activos, inactivos o incluso ya difuntos. Tenemos identificado ya hacia a junio de 2017 tenemos 120 millones de identidades únicas, de las cuales tenemos 114 millones de personas vivas y 98 millones de personas vivas afiliadas, de las cuales pues algunos, como ya vemos también, ya están difuntos. En este caso 6 millones de esas personas que aún se encuentran afiliadas las identificamos como difuntos, y vivos sin afiliación están alrededor de 16 millones. Y aquí vemos un poco las defunciones por afiliación, donde vemos que por las diferentes instituciones que nos siguen reportando, aún tenemos registros que, si bien las personas aún estando afiliadas y la persona ya falleció, de repente no son reportadas, y esto nos lleva a seguir manteniendo un padrón que estamos depurando todavía, y estamos trabajando muy fuerte con las instituciones para hacer un proceso de limpieza y dar de baja a estas personas que ya se encuentran difuntas. Y bueno, el índice maestro de pacientes finalmente tiene tres tipos de asociaciones, o hace la comparación de registros por tres diferentes casos o complementos. Un primer caso es la comparación donde la CURP es idéntica. En este caso tenemos que registros con CURP idéntica son 19 millones de registros, que es el 45.6%. Con datos similares es decir, que la CURP, el nombre, primer apellido, segundo apellido son similares, tenemos 3 millones de registros, y también con CURP y datos idénticos tenemos 20 millones de registros. Y bueno, pues hasta ahí mi participación con respecto al índice maestro de pacientes, y le dejo la palabra nuevamente al maestro de Ríos. Aprovechando que tenemos, muchas gracias, Bonnie, primero que nada. Y aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, le voy a pedir a Aline Jiménez que nos ayude a poner un par de ejemplos adicionales que se están generando también con algunos padrones de discapacidad, y cómo estamos relacionando procesos sustantivos como la búsqueda intencionada de mortalidad materna y seguimiento a la mujer embarazada. Entonces, no sé, Aline, si nos puedas comentar un poco sobre este tema. Sí, gracias. Buenos días a todos. Pues justamente lo importante de todo lo que se ha platicado hasta el momento
es cuando ya podemos tomar decisiones y realmente usar la información para mejor la operación y los servicios de salud. Realmente eso es lo que se busca con todos estos ejercicios. Y por ejemplo, en el sistema en el que se captan las consultas de primer nivel, existen algunas variables con base en las preguntas del grupo de Washington para identificar o hacer un tamiz de las personas con discapacidad. Hasta antes del IMP, nosotros no éramos capaces de decir cuántas personas con discapacidad se consultaban en los servicios de salud. Lo que teníamos eran el número de consultas con personas a las que se les identificó una discapacidad, lo cual es muy diferente. Entonces, a partir del IMP ahora podemos saber que una persona que tiene discapacidad vino 3 veces en el año a los servicios, pero sin embargo solamente se cuenta como una persona para la integración del padrón. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los egresos hospitalarios. Anteriormente lo único que éramos capaces de decir como sistema de salud era cuántos egresos hospitalarios se tenían, ejemplo, por enfermedades la enfermedad renal crónica. ¿Cuántos egresos? Pero ¿cuántos egresos es diferente a cuántas personas fueron hospitalizadas por esta razón? Sabemos que una persona que tiene esta enfermedad puede entrar hasta 5 o 10 veces al año del hospital. Entonces, quienes están involucrados con el tema de los recursos y planeación de políticas públicas, pues podrán imaginarse la diferencia que es saber el número de personas que tienen una enfermedad a saber cuántas veces se ingresó en el hospital. Y por otro lado, yo siempre he dicho que es como la cereza del pastel de Simba después del IMP. Perdón, Aline. Que ha tenido la búsqueda intencionada y reclasificación de muertes maternas. Sí. No se la escucha a Aline, Luis. Si se puede acercar al micrófono o al otro equipo. ¿Hola? ¿Sí? Ok, ahí se escucha. Cambié de micrófono. Por otro lado, comentaba que, digamos que la parte final, esencial, y que yo he comentado es como la cereza del pastel de Simba y del IMP, es la evolución que se hizo de la búsqueda intencionada de reclasificación de muerte materna. En este sentido, ahora, a partir del Simba y con el IMP, lo que se tiene ahora es que nosotros podemos, de manera, digamos, natural en el sistema, cuando una mujer fallece y que es mal registrada, es decir, que en su certificado de defunción no se identificó que esta mujer falleció en el embarazo, parto o puerperio, ahora gracias a Simba podemos identificar si esa mujer tuvo un evento obstétrico, si está registrada con algún certificado de nacimiento o con un certificado de muerte fetal, o si tuvo un egreso hospitalario en el cual una de las afecciones tratadas o la principal afección tratada fue un procedimiento obstétrico. Incluso podemos identificar si esa mujer tuvo consultas prenatales, con lo cual realmente es ahora muy difícil que alguna mujer que haya fallecido en el embarazo parto puerperio y que haya tenido algún contacto con el sector salud pueda escaparse de la estadística y con eso, pues bueno, asegurar que las estadísticas de mortalidad materna que se producen en el país son cada vez de mejor calidad. Y bueno, esos son los ejemplos que quería yo comentar. Le regreso la palabra al maestro Luis Ríos. ¿Se escucha? Perfecto, muchas gracias, Aline. Muy bien, pues ya para cerrar la sesión, como pueden ustedes ver, es un proyecto que ha llevado muchas etapas, cada una de ellas muy importante. Evidentemente no es un proyecto tecnológico,
construir la unicidad de la persona a través de las diversas fuentes nominales que tenemos ha sido un gran reto que ha llevado tiempo y que es un proceso constante, es decir, este es un proyecto que no tiene, tuvo un inicio, pero la idea es de que paulatinamente se vaya mejorando, la calidad de la información se vaya evidentemente puliendo con las entidades, y nosotros darles los elementos para tener cada vez mejor información nominal. Hay muchos temas que tal vez por temas de tiempo no se pudieron poner aquí sobre la mesa. Sí hay comunicación, web services con la Oficina de Registro Poblacional de México, de tal suerte que tenemos un contacto directo con ellos. Y la idea es ir paulatinamente dando más servicios y aprovechar este índice maestro de pacientes. Evidentemente la convergencia de los sistemas con protocolos de intercambio de información es la gran meta que tenemos al día de hoy. La portabilidad de las coberturas con intercambio de servicios efectivos es una de las grandes metas que tiene este país. Nosotros somos unos convencidos que para poder intercambiar servicios entre todos los actores del sistema, pues tenemos que tener intercambio de información, pero sobre todo poner al centro a la persona. Y me parece que el índice maestro de pacientes nos va a permitir en el futuro poder lograr esto. Y ya hoy pues, se pusieron aquí sobre la mesa algunos ejemplos. Pues muchas gracias, esta es nuestra presentación. Damián, no sé si te paso la Sí, palabra. muchas gracias, Luis, muchas gracias, Bonifacio. La verdad que excelente la presentación y muy interesante el proyecto. Tenemos varias preguntas en el auditorio y ahora le voy a pasar la palabra a Juan, que no lo presenté al principio, pero él está coordinando también el proyecto conmigo. Quería agradecerles por todas las preguntas que estuvieron haciendo antes de pasarle la palabra a Juan y sobre todo agradecerle a digamos, participantes que estuvieron presentando otras experiencias en proyectos anteriores, como Carolina Danovaro y Daniel Risato, que presentó el primer webinar. La verdad que es muy bueno ver que siguen interesados en otras presentaciones y participando y haciendo preguntas. Así que ahora le paso la palabra a Juan, así coordina un poco la ronda de preguntas. Y bueno, les agradezco. Y a Lynn también, muchas gracias por participar. No sabía que estabas también, que ibas a participar, así que perdona que no te presenté, pero muchas gracias a todo el equipo de México por esta excelente presentación. Gracias a Bueno, ustedes. buenas tardes a todos. Juan Gil está por aquí. Como decía bien Fabián, Damián, que estamos coordinando esta serie de webinars. Primero que nada, agradecerles a Luis y Bonifacio por la excelente presentación. Y siguiendo un poquito con esto, la idea era en estos minutos que nos quedan, tratándonos de acotar un poco a los tiempos estipulados en la previa. Tenemos dos grandes, dos principales personas que fueron las que han estado arrojando preguntas en el chat. Carolina Danovaro, quien se preguntaba varias cosas que en el camino de la presentación creo que algunas han sido respondidas o en parte respondidas. Igualmente me gustaría que los encargados de la presentación dieran esto. Y las preguntas que se hacía Carolina, se preguntaba inicialmente desde cuándo fue el plan, básicamente interpreto que fue desde el inicio del proyecto, si la parte normativa es federal o estadual, es decir, si hubo directamente básicamente en esos dos aspectos, si se hizo homologación de lo que era el PROVAC, del registro nominal de vacunación. Eso fue en una parte en que se estaba presentando la parte de vacunación. Si a su vez los padrones tenían vínculos con el registro civil, si la información entraba o parte de la información, intuyo que entraba por vacunación, si han visto los protocolos de duplicación de la American Immunization Registry Association, AIRA, y si la información de los padres del afiliado o del usuario o de la persona era usado también como una variable para identificar.
Luis Sí, o Bonifacio. sí, gracias. Bueno, sí, hemos contestado algunas de estas preguntas a lo largo de la presentación y seguramente profundizaremos en ellas a lo largo de todos los medios que tiene la Relaxis para poder contestar cada una de estas situaciones. Pero bueno, a ver, la normatividad es una normatividad federal, ¿no? Es una normatividad de país que le aplica a todos, ¿no? Les aplica tanto a el sector público como privado, ¿no? Y les aplica también a las entidades federativas. Esto es una normatividad de país. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo, sin lugar a duda. Se planeó desde 2012, es decir, con la anterior administración incluso, la administración anterior presidencial. Esto viene desde hace algún tiempo atrás. Pero me parece que el plan fue muy claro, ¿no? Tener al paciente en el centro como punto medular, ¿no? Yo creo que esa lógica debiera continuar y es la que estamos siguiendo. Es evidente que de cuando arrancamos al día de hoy, la normatividad requiere ser actualizada. Hay muchas cosas que requieren cambios ya, pues por la misma dinámica del propio proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí respecto al tema normativo, y no sé si quieres tú comentar otra. A ver, dice aquí. Bueno, Sí. no sé si comentamos El rápido. resto Es que son varias preguntas, no sé son por varias. dónde comenzamos, perdón. No, no, bueno, ya fue contestado recién con respecto a lo de la normativa y otras venían vinculadas a la vacunación, a los registros de vacunación, si había homologación con lo previo de PROVAC. Sí, bueno, el tema de Provac era dando el contexto a las personas que tal vez no están familiarizadas, era un sistema que existía, era un sistema nominal de vacunación. Ese sistema ya no existe actualmente en México y bueno, se tienen otros mecanismos para llevar el registro nominal de vacunación. Entonces, bueno, pues sí, obviamente se tomó y se ha trabajado muy de la mano con el área que lleva todo el tema de vacunación para tener justamente dosis aplicadas y tener más adelante un padrón nominal de vacunación. Pero bueno, sí ha cambiado completamente lo que antes se hacía en el PROVAC con lo que actualmente estamos llevando en Simba. Nosotros estamos justamente pasando, como ya lo decía en la presentación, de toda esta parte estadística a toda la parte nominal. Recién estamos teniendo todas las consultas nominales en el país, que antes no lo teníamos. Es un gran cambio con un volumen de más de 10 millones de consultas nominales, ¿no? Que en todo el país, hablando solamente ahorita del sector eh, público mensual. Y bueno, pues estaremos ahí, obviamente trabajando con el área de vacunación para fortalecer esta información. Perfecto, Luis. Con respecto a la variable de información de los padres del usuario, que era lo último que se preguntaba. Sí, nosotros, uno de los grandes pilares que tenemos es el certificado electrónico de nacimiento. Es, digamos, como el primer registro electrónico que tenemos en nuestro país. Ahí es donde tenemos un folio de este certificado y ahí tenemos los datos de la madre, ¿no? Tenemos los datos de la madre, no del padre, pues tenemos los datos de la madre. Y luego ya con esa información la vinculamos con las áreas de afiliación, ¿no? Y es, digamos, el primer registro electrónico del nacido vivo, ¿no? Y a partir de ahí este dato se mete a los expedientes clínicos electrónicos o a los registros que se tengan en las diferentes instituciones, pero bueno, ya ahí se ligan con los procesos de las áreas de afiliación, ¿no? Perfecto, perfecto, bien, muchas gracias. Por otro lado, Daniel Risato se preguntaba, y preguntaba directamente en el foro, ¿quién ejerce el rol de auditoría del MPI o del IMP? Sí, bueno, los responsables de los sistemas juegan o sea, nosotros nombramos, hay toda una mecánica que evidentemente por temas de tiempo no nos dio tiempo para poder detallarla, pero nosotros nombramos un responsable estatal
para llevar el índice maestro de pacientes, ¿no? Evidentemente ahorita estamos en este proceso de la implementación. Actualmente se está llevando a nivel federal y ahorita viene la etapa de ya entrar con los estados justamente a la capacitación de los estados y el manejo justamente de la información, ahora sí que administrar los resultados que está generando el índice maestro ya de su propia entidad, ¿no? Pero bueno, actualmente la idea es de que en cada estado exista un rol de responsable, de auditor de su propio pedazo de pastel, ¿no? Hablando específicamente de una entidad federativa. Y bueno, nosotros como México tenemos aquí una persona que se encarga justamente de estas actividades de la calidad, de auditoría, trazabilidad, etcétera. No sé si Bonnie quieres complementar algo aquí. Sí, básicamente, digo, de acuerdo a lo que comenta el maestro Luis Ríos, además de haber un responsable estatal que realmente es quien nos va a ayudar a hacer la parte de la definición o en este caso fusión de registros de quién es efectivamente la persona, aquí a nivel nacional también tenemos una persona que es responsable de este caso del proceso de integración y de homologación de la información y también de la fusión o en su caso la parte de, perdón, olvidé un poco el nombre, de una vez que se fusiona la persona, cómo quitar esa liga para decir, bueno, sí, para desvincular a una persona con otra. Por ejemplo, puede ser el caso que nos digan, bueno, esta persona que dices que es la misma, efectivamente no es la misma, ¿no? Sino que los eventos de las personas son diferentes y son personas diferentes. Entonces, aquí a nivel nacional también va a haber una persona, o ya hay una persona responsable de ese proceso de identificación y en este caso de calidad de la información para ver que efectivamente las identidades de las personas sean únicas a nivel nacional. Perfecto. Bien, gracias. Por otro lado, también teníamos a Alejandro Justi que preguntaba si se utilizará esos padrones que citan para brindar estadísticas de los componentes que ustedes han incluido en el sistema como única fuente de información nacional. Yo creo que en parte ya se ha respondido, no sé si ustedes quieren agregar respecto a este punto. ¿Quieren que les repita la pregunta o Sí, si me puedes repetir la pregunta, por favor. si se utilizarán estos padrones que citan para brindar estadísticas de los componentes que ustedes han incluido en el sistema como única fuente de información nacional? Sí, sin duda el tema de los padrones está cambiando y la verdad no quiero ser la verdad es que está cambiando nuestros datos. La verdad es que el pasar de la parte estadística a la nominal pues nos da mucho más riqueza en la información en salud. Sin duda los padrones hoy día ya son parte de nuestra información y por supuesto serán utilizados para reportar estadística. El caso o un ejemplo puntual, nosotros antes reportábamos estadística, por ejemplo, de las plazas, ¿no? De médicos y demás. Y hoy, pues sí se está haciendo una comparación entre esas plazas que mandábamos o que reportábamos, allá con la información nominal de todos los médicos, de todos los especialistas que existen en el país, enfermeras, técnicos, etcétera. Entonces, realmente se está haciendo una buena mezcla para tener mejor calidad en la información en salud con ayuda justamente de estos padrones. Perfecto. Bien, gracias. Por otro lado, si bien, Daniel Rizzato preguntaba al foro también si habían pensado en algún momento, y más que nada esto vino cuando se hablaba de las clasificaciones, de la utilización de clasificaciones internacionales para los diagnósticos, si habían pensado en algún momento utilizar SNOMED, CT como vocabulario de referencia para los diagnósticos, es decir, para como nomenclador a la hora de la codificación diagnóstica. No hemos entrado a utilizar SNOMED, no se ha pensado actualmente. La verdad es que seguimos trabajando y seguiremos trabajando como centro colaborador con la CIE 9, con la CIE 10.
Y bueno, sí hemos entrado a mesas, estamos enterados del tema, lo conocemos, pero bueno, no lo hemos pensado utilizar en este momento. Perfecto. Dentro de las últimas tandas de preguntas, José Manuel García preguntaba también cuál es la estructura del identificador único. A nivel nacional tenemos un identificador que ya... No se escucha. No escucho. Realmente a nivel nacional tenemos un identificador que ya comentaba hace un momento que se llama la CURP. Este dato o este identificador nacional está conformado con cierta estructura, en este caso que incluye parte del nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entidad de nacimiento, sexo y algunos otros elementos. Sin embargo, este identificador nacional actualmente para el índice método de pacientes es solo una fuente de información. Nosotros lo que estamos haciendo realmente en el índice método de pacientes es generar un identificador numérico, que en este caso es un número consecutivo, para poder tener mayor control de la persona. Lo anterior porque el identificador que se había pensado como nacional, la CURP en este caso, ha tenido cierta deficiencia en cuanto a que ha presentado duplicidades en la identificación de las personas. Por eso es que estamos nosotros ahora implementando un número identificador consecutivo, y a partir de ahí ese consecutivo es el que vincularemos con los diferentes registros en los eventos de información en salud. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta no estoy muy seguro en lo que se desea preguntar, pero la voy a leer directamente como fue planteada. Y la pregunta viene, ¿qué pasa cuando en las unidades hospitalarias el Internet no es tan rápido que alenta la captura o que enlentece la captura en la plataforma Simba Seúl? ¿Quién puede checar que se cuente con un buen Internet? Bueno, sin duda creo que a lo largo de todo este proyecto uno de los elementos fundamentales es la infraestructura, ¿no? La infraestructura de las unidades médicas, ¿no? Y entiéndase esto como equipamiento, internet, en fin, son muchas variables, ¿no? Servidores a nivel central. Y bueno, yo creo que como parte de este proyecto también hay una estrategia para estabilizar justamente o mejorar la infraestructura del país, ¿no? Evidentemente estamos trabajando aquí con otras áreas dentro de la Secretaría para que justamente las entidades, en este caso, que puedan reforzar su infraestructura, ¿no? Que debo de decirlo, en el país tenemos diversas situaciones, ¿no? Hay estados que tienen muy buena infraestructura, otros no tanto, pero bueno, la idea es justamente sentar las bases y apoyarnos, en este caso, por ejemplo, con Seguro Popular, que es el agente financiador, para que los estados puedan eventualmente bajar recursos y poder destinar algún dinero para equipamiento y internet o infraestructura, ¿no? Entonces es un trabajo complejo, ¿no? Muy importante también, porque lo reconocemos, no solamente, pues bueno, pues son los datos, la calidad, etcétera, pero bueno, pues sí hay un tema de infraestructura importante. Simba también tiene diversas modalidades, tienen modalidades fuera de línea que permiten a todas estas unidades médicas que no tienen conectividad a internet poder mandar la información desde las unidades médicas. Pero bueno, es un trabajo integral, ¿no? Una iniciativa tan compleja en tantas unidades médicas, pues siempre va a haber elementos que haya o que tengamos que mejorar, ¿no? Pero bueno, lo que estamos buscando hacer es darle el mayor número de elementos a las unidades médicas para que nos puedan enviar la información de calidad, y que también evitemos el estar capturando dobles o triples veces la misma información. Por aquí veo que si Simba va a tener interoperabilidad con otros sistemas, pues sí, bueno, la idea es justamente, hay una estrategia de intercambio de información que ya mencionaba yo en la presentación. La idea es de que se generen las guías de intercambio de información para evitar las dobles capturas, las capturas en este caso nominales de X tema, ¿no? Puede ser
egresos hospitalarios, algunas cartillas electrónicas por ahí que tenemos, en fin, diversos sistemas. La idea es de que por medio de esta estrategia de intercambio de información podamos tener a nivel nacional la información, en este caso nominal. Perfecto, muchas gracias Luis. Y simplemente por una moción de orden y respetarnos o atenernos un poco a los tiempos que nos habíamos previsto para este webinar, que es el formato que hemos hecho para todos los webinars, por el respeto a los participantes y a las conexiones y tratando de mantener, porque las preguntas, siguen llegando preguntas y bueno, vamos a tratar de ir cerrando y simplemente diciendo que bueno, que esta misma discusión la podemos perfectamente seguir a través del foro que tenemos en LinkedIn, específicamente en el link que hoy pasaba ya Damián en el chat. Lo que vamos a hacer es, le vamos a volcar todas estas preguntas, las que se han hecho más las que han quedado por responder, y bueno, los invitamos a que Luis y Bonifacio a que ingresen y bueno, y que tratemos de seguir contestando y manteniendo este contacto a través de este medio o ese canal de comunicación. Ahí en pantalla tienen específicamente el nombre que tiene el grupo en LinkedIn y a través de allí vamos a mantener este canal abierto para la comunicación y el intercambio. Bueno, desde mi parte, agradecerles especialmente a ambos presentadores y a todo el público que ha estado participando. Es un tema de especial interés, muchísimas preguntas, así que bueno, los aliento a que la podamos seguir por esa vía. Desde ya los saludo y les deseo a todos felices fiestas y fin de este año que está culminando. Dejo la palabra a Damián, si quiere comentar. Al equipo de tecnología de Gabriel y Facundo de la Relaxis, que nos ayudan con la difusión, con armar los grupos, los webinars. La verdad que sería imposible hacer todo este trabajo sin ellos. También les deseo felices fiestas para todos. Espero el año que viene comenzar antes con proyectos y poder desde temprano, desde el inicio del año, poder generar algún tipo de proyecto en relación a los sistemas de información en salud y específicamente a los registros médicos electrónicos, que es del grupo de la Relaxis en el cual organizamos este proyecto. Así que les agradezco a todos. Tuvimos más de 60 participantes en el día de hoy. Siempre cuando presentamos experiencias desde México es muchísima la participación, así que la idea es continuar con experiencias de este país. Nada más, les agradezco y bueno, un saludo para todos, que tengan muy buen comienzo de año.